familia de amigos de Ser Integral, que los saluda Jorge Iván Galeano, mi esposa hermosa Paola Patarroyo, y contentos, felices porque este mes ha sido de gran bendición. Hemos llevado un mensaje acerca de la palabra de nuestro buen Dios y hoy continuamos con este mensaje acerca del mes de la Biblia y anhelamos que usted escuche, se nutra, pero también comparta el contenido para que otros puedan nutrirse con la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver algo muy especial y son algunos símbolos que tenemos, alguna simbología. ¿Y el por qué la simbología? Pues prácticamente desde el Antiguo Testamento el Señor Dios usa muchos símbolos. ¿Para qué? Porque todos esos símbolos del Antiguo Testamento eran sombra de Jesucristo y Jesucristo pues es nuestro Salvador. Pero también en el Nuevo Testamento hay mucha simbología acerca de cómo podemos entender y comprender más a Dios. Recordemos que Dios, por ser infinito, por ser tan grande, por ser tan majestuoso, no podríamos comprenderlo si Él no nos habla a nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje básicamente es que Él usa símbolos cotidianos para enseñarnos verdades espirituales. Entonces les voy a mostrar aquí rápidamente algunos símbolos y mi esposa nos los va a explicar. Entonces tenemos este símbolo que nos representa la lámpara, la luz. Este otro símbolo que es el martillo. Y este otro símbolo que representa las semillas. Entonces vamos a empezar con este, que es la luz, que es la lámpara. Entonces, Cielo, cuéntanos qué representa este símbolo. Claro que sí, la palabra del Señor en el Salmo 119, verso 105, nos muestra un versículo que muchas veces repetimos, pero que no ponemos en práctica, y dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Aquí nos podemos dar cuenta que en medio de este mundo de tinieblas, que en medio de la oscuridad que hay a nuestro alrededor, hablándolo espiritualmente del pecado que nosotros vemos a diario, la palabra del Señor es esa lámpara que ilumina nuestro camino en medio de esa oscuridad y que nos permite acercarnos a Cristo y poder conocer las verdades que hay en Él. Claro que sí, cuando hay oscuridad sabemos que hay zozobra, que hay miedo, que hay temores, que bueno, hay muchas circunstancias adversas. Y nomás póngase usted cuando nosotros vamos a un viaje y todo está oscuro, si hay un camino oscuro, pues usted ¿qué piensa? Hay muchas personas que se asustan y resulta que esto hace referencia a la oscuridad en la que está nuestra alma cuando no conocemos a Dios. Porque la finalidad de toda la palabra de Dios no es que tú seas rico o que tú seas próspero, porque en la Biblia hay personas ricas y pobres. O no es que tú seas el más inteligente, porque hay personas en la Biblia que son muy inteligentes y hay otras que no lo son. Pero ¿cuál es la finalidad de la palabra de Dios? Y como lámpara es que nos lleve y nos guíe a la salvación de nuestra alma. Esa es la finalidad, que la palabra de Dios nos saque de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Entonces acá tenemos otro símbolo que es el martillo. Entonces cuéntanos, Cielo, ese símbolo qué representa o qué significa. Claro que sí, en Jeremías, en el capítulo 23, verso 29 dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí está hablando el Señor y dice que la palabra que ha salido de su boca, que nosotros la vemos plasmada en la Biblia, es como ese martillo que quebranta, que rompe la piedra. Y cuando habla de la piedra se refiere a los corazones, al corazón endurecido muchas veces por el pecado y por el engaño de este mundo, y que solamente se va a quebrantar, va a tener un cambio y una transformación por medio de la palabra del Señor. Bueno, y acá es algo donde entra la palabra en contravía a muchas personas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se habla de martillo, se habla de romper, de quebrantar algo. Y las personas no están dispuestas a que los rompan, a que los quebranten. Si usted se da cuenta, desde pequeños venimos con una rebeldía de corazón, y eso también lo dice la palabra de Dios. La necedad va ligada al corazón del muchacho. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nacemos con esa rebeldía ahí, pero a lo largo de nuestra vida no queremos aceptar consejos, y a lo largo de nuestra vida queremos nosotros crear nuestra propia verdad y a nuestro propio Dios, a nuestro acomodo.
Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de nuestra vida, los pensamientos, las filosofías y los dogmas que escuchamos y que nos enseñan, los vamos adaptando. Y los vamos adaptando a nuestro modo de vivir. Entonces, no, yo escuché esto, yo eso no lo acepto tanto, pero esto sí porque me sirve para mi vida. Esto no lo acepto tanto, pero este pedacito sí porque lo acepto para mi vida. Y resulta que alguien me dijo la vez pasada, no, es que esa es su verdad. Pero resulta que nosotros no queremos mostrar nuestra verdad, ni la verdad de Paola, ni la verdad de Jorge Iván. Queremos mostrar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, esta palabra empieza a romper las cosas y las estructuras mentales en nuestra vida. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que la verdadera guerra espiritual es contra pensamientos y argumentos, contra todo lo que tú piensas o yo pensaba que era la verdad. Entonces, ¿cuál sería tu verdad, cielo, antes de Cristo, sin conocer la palabra de Dios? Pues mi verdad sería que yo puedo hacer lo que yo quiera, que uno vive para el placer y pues que puedo fornicar, puedo tomar, puedo hacer lo que el mundo ve que es normal, que la palabra de Dios es como anticuada y que qué pereza hacer caso a todo lo que dice ahí. Exactamente, mi verdad también sería tomar tener muchas mujeres, sería fumar, etcétera, etcétera. Entonces esa era mi verdad que me estaba llevando a una decadencia moral, espiritual y del alma. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, esa palabra vino a romper todos esos esquemas y resulta que ya no son los pensamientos de Paola ni de Jorge Iván, sino que son los pensamientos de Dios en mi vida. Que ya no son los sueños de Paola y de Jorge Iván, sino que son los sueños de Dios en mi vida. Y eso es lo que muchas personas no quieren aceptar. ¿Por qué las iglesias grandes de la prosperidad están llenas? Porque las personas les hablan lo que ellos quieren escuchar. Entonces ahí no hay ningún martillo, sino al contrario, les suben las emociones, les dicen, tú puedes, campeón, sigue así, sigue adelante y ya. Entonces, ¿qué sucede con todas estas filosofías que hoy se levantan de liderazgo cuántico, del pensamiento positivo? Todo esto tiene que ver en contra de la palabra de Dios, porque ahí no hay ningún martillo. Sí, ahí no hay nada que te confronte todos los días. Y cuando yo entro a la palabra de Dios todos los días, soy confrontado porque todos los días veo que me parezco, que soy insignificante, que el hecho de ser humano y de estar en esta carne, pues básicamente me hace muy diferente a Dios en su aspecto más alto. Entonces ahí es donde yo acepto la palabra y ella empieza a romper mi corazón, que es a lo que le huyen las personas. Entonces no le huyas más a la palabra y ven y acepta que Él te rompa y te vuelva a hacer. Acá tenemos otro símbolo que es la semilla. Entonces cuéntanos, cielo, de qué se trata. Claro que sí, en Lucas capítulo 8 verso 11 dice así: esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Aquí Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba explicando lo que significa la parábola del sembrador, que tiene varios aspectos y varios personajes, pero nos habla de que la palabra del Señor es como una semilla, y así como lo veíamos y como lo vemos en una fruta, dentro de ella hay muchas semillas, y si tú a veces te pones a pensar y miras un grandioso árbol con mucha fruta, con muchas flores, muy verde, muy hermoso, que da sombra, todo empezó siendo una semilla. Y yo quiero decirte que esa semilla que tal vez han sembrado en tu corazón, si tú la vas alimentando todos los días, va a poder dar ese fruto de salvación y de vida en abundancia que Jesús nos promete. Pero no solamente en ti, sino que si tú la siembras en otros corazones, tú vas a ver el resultado también si esa semilla cae en buena tierra, porque ahí está el secreto. No solamente que sea la semilla de la palabra de Dios, que nunca cambia, siempre va a ser la misma, pero lo que sí cambia es el corazón. ¿Cierto, cierto? Claro que sí. Entonces, si es una palabra bien contextualizada, si no es un texto fuera de contexto, si el predicador está bien con Dios, en santidad, lleva un testimonio y lleva esa semilla, pues resulta que esa semilla siempre va a ser buena. Pero ahí ya no dependería de la semilla, depende de lo que dice mi esposa, del terreno en el que se va a sembrar esa semilla. ¿Por qué? Porque hay corazones endurecidos, hay corazones que nunca van a querer aceptar la palabra de Dios y ya están cerrados.
Y dice, no, esa es su verdad, pero yo tengo la mía, ¿sí? Y yo creo en Dios a mi acomodo y he formado mi propio Dios. Ah, bueno, eso es un corazón duro, que así diga que está con Dios, no lo está. Entonces hay otros corazones que nos dice la palabra que son los corazones, un ejemplo, el corazón de este mundo, que es afanado por este mundo, por conseguir el dinero, por conseguir riquezas, por crear cosas aquí en la tierra, pero no se preocupan de su vida espiritual. Hay otros que son unos corazones emocionales, un terreno emocional, que en un momentico reciben la semilla, pero como no tienen fe, deja que alguien o el enemigo o una circunstancia se la robe. Entonces, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cuál es tu terreno? ¿Cómo está tu terreno hoy? ¿Estás endurecido para Dios? ¿O estás abriendo tu corazón con humildad y diciéndole, Dios, a pesar de mis errores, te quiero recibir y anhelo que tu palabra empiece a guiar mi vida y empiece a darme esa salvación y a guiarme a esa vida eterna que tú tienes para mí? Esa es la idea, que hoy tú seas confrontado con la misma palabra de Dios y que si es un martillo para ti, pues aceptes que Dios está queriendo romper tu corazón para volverlo a hacer de nuevo. Y la otra invitación es que repliquen este contenido, que prediquen por medio de estos videos que nosotros hacemos con amor, con humildad, con sencillez, aún desde nuestra casa, pero sabemos que queremos agradar a Dios y eso es lo más importante. Bueno, yo quiero devolver un poquito a lo que hablábamos de que la semilla es la palabra de Dios. Y es algo maravilloso saber que ahí mismo en Lucas 8, en la parábola del sembrador, habla de que esta semilla puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y lo quiero compartir porque mi esposo estaba diciendo algo. Podemos predicar también compartiendo esta clase de videos que son de sana doctrina. Porque cuando tú compartes un video, tú no sabes esa persona, lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, pero también después de esa vida en otra y en otra y en otra. Y así es que se ha venido expandiendo el evangelio desde la iglesia primitiva hasta hoy, porque la palabra de Dios es una semilla poderosa que transforma vidas a lo largo de las generaciones y que nunca va a tener fin. Claro que sí, entonces esperamos que haya sido de edificación para sus vidas, esperamos que Dios bendiga sus corazones y que claro que sí, todos recibamos al Señor en nuestras vidas, que seamos salvos por Él y que vayamos a una vida eterna que es la realidad de estar con Dios. Y recuerden que fructificar es la meta. Chao.